Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar del presidente de la Nación, Javier Milei, que estuvo este domingo en la exposición de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, un domingo que es raro porque históricamente los presidentes iban los sábados. El acto central de Palermo era los sábados, hasta que llegó Milei, ¿no? Y por distintos motivos se ha tomado la costumbre de hacerlo el domingo. Esta vez porque el presidente el sábado estaba en Brasil. Peleándose con Lula, que ahí tenemos un problema, ¿no? De donde trajo coletazos, ¿no? Sí, La sí. relación bilateral con Brasil, bueno, ahí hay ya, bueno, todo un capítulo desarrollado de conflicto nuevo diplomático con Brasil. Recordamos a la pasada que es el principal socio comercial de la Argentina, Claro. ni más ni menos. Claro. Aunque sea por ese lado, deberíamos tener cierto cuidado, ¿no? En esa relación. Sí, igual ir a otro país e insultar al presidente, Sí, sea quien sea. siendo Lo presidente. Siendo presidente, lo estoy diciendo protocolarmente, Sí, no, sí. no qué piensa cada uno. Sí, sí. Es algo que no se ve habitualmente, ¿no? No. Bueno. Bueno, lo cierto es que este paso por Brasil de Milei hizo que, bueno, el acto Se central corriera. de la rural se corriera. Ya se sabía con mucha anticipación esta cuestión, por lo cual no hubo allí ninguna dificultad, al contrario. Bueno, pero lo cierto es que siempre que va el presidente o un presidente a Palermo hay expectativas de Sí, claro. qué va a decir, los anuncios, especialmente los vinculados al sector agropecuario, naturalmente. Bueno, esta vez había un poco menos de expectativas de parte de los productores y los dirigentes del campo, porque, bueno, están observando que también hay una realidad en donde el gobierno insiste siempre que el equilibrio fiscal es lo prioritario. Claro. Y lo que ven es que no hay mucho margen para seguir bajando impuestos, por lo menos en la medida en que la actividad económica no repunte, ¿no? no repunte. Por lo tanto, bueno, había pocas expectativas de que, por ejemplo, algo que está esperando el campo, que acelere el cronograma de baja de retenciones que se anunció en mayo y que tiene, por ejemplo, a fin de 2028 a la soja con el 15% todavía, de acá a 2 años y medio. Claro. Bueno, están esperando a que eso se acelere. Por ahora no hay anuncios. La otra especulación es, bueno, a lo mejor hay anuncios en el año electoral en el que viene, Sí, es probable. ¿no? Bueno, vamos a hablar de cómo leyó el sector agropecuario y la dirigencia en general el discurso del presidente Javier Milei, porque ya está con nosotros Vanessa Padulés, que es la presidenta de Coninagro Córdoba, gentilmente nos atiende. Ya la saludamos. Vanessa, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Buenas noches. muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, No, ¿qué gracias le- a ustedes. primero, ¿qué expectativas había del discurso de Milei? ¿Es cierto que tenían cierta duda de anuncios, que creían que iba a ser más un repaso, como fue? Sí, tal cual como ustedes dijeron en la introducción, creo que habiendo habido anuncios en mayo hace tan poquito, iba a ser un poco... ¿Me escuchan bien? Sí, Creo que perfecto. se corta un poco la cámara. ¿Está Perfecto. bien? Vale. Disculpen. Habiendo habido anuncios hace tan poco en mayo y con tanta firmeza y con un cronograma, creíamos que ya no mucho más había para decir, al menos en el tema de retenciones. Así que no teníamos muchas más expectativas. Imaginaba yo que iba a ser un raconto de sus logros, de su gestión. Hizo toda una historia que vale la pena recordar, no estuvo de más de la actividad agropecuaria, y bueno, fueron elogios y palmaditas en la espalda, vamos a llamarlo de alguna forma, para que sentir que nos valoran y que estamos en un proceso de la historia donde la realidad es esta. Particularmente, si hay algo que me preocupa, es que siempre se hablan de términos, aún sea del campo, en términos muy generales, muy macro. Quizá está bien porque es el presidente y no puede ahondar, y menos en un discurso en tan poco. Solo espero que puertas adentro en el gobierno o en el trabajo siempre se siga viendo la micro del campo también, del sector agropecuario. Somos muy amplios y muy diversos, y entonces en todos estos números esperanzadores que vemos, también vemos que se da un proceso de concentración, y queremos que a esas metas que soñamos y anhelamos, la mayor cantidad de productores posibles llegue produciendo, siendo productores. Porque desde afuera los análisis económicos y productivos hablan precisamente de que el campo es uno de los beneficiarios de este modelo, ¿no? Pero así de manera genérica, como está diciendo usted.
Sí, de manera genética. Obviamente hubo una desregulación en muchos sentidos, que se quitó trabas burocráticas que a veces nos afectaban en el día a día de la operatividad, se abrieron nuevos mercados, no olvidemos el tema también de la equiparación del dólar, ¿no? De que no exista más la brecha, fue muy importante para la compra de nuestros insumos y con respecto a la moneda que recibimos por la venta de la producción. Hubo cambios muy positivos, pero sigue habiendo, bueno, en el tema de retenciones, esos puntos que siguen afectando cuando los costos se elevan. Entonces nuestros márgenes de rentabilidad están muy acotados y eso repercute mucho más cuando la escala no es grande, y por eso también los mayores beneficiarios es cuando se dan algunos procesos de concentración por grandes escalas, y entonces al tener que ser tan cuidadosos con la competitividad, siempre hay que tener una mirada amplia para los pequeños y medianos productores. Vanessa, Pino habló de retenciones en un momento, pero habló también de financiamiento y de infraestructura. Son dos capítulos también gruesos que el campo espera encontrar soluciones, ¿no? Tal cual él lo dijo, la mala infraestructura o la falta de infraestructura hace a nuestra competitividad, nos eleva los costos. Piensen solamente en el tema de transporte, ¿no? En el transporte, desde iniciar la producción, a veces mover las maquinarias para empezar una campaña, hasta después el traslado de la producción, que es donde más nos incide, a más kilómetros del puerto, ni hablar de la incidencia que tiene. Con el tema de la guerra del Golfo han subido muchísimo el costo de combustibles, de fertilizantes, están ahora en suba mismo el combustible, eso nos afecta muchísimo en el agro, y si la infraestructura no es buena y no acompaña, si hay que hacer más kilómetros para llegar a algún lado porque haya que obviar determinadas rutas por sus condiciones, la falta de rutas, la falta de caminos rurales, porque siempre hablamos, ustedes piensen que cada grano que se produce tiene que salir de un lote del campo y llegar a un barco, un puerto o alguna industria. Bueno, eso es todo un proceso de logística que tiene todos sus bemoles y Argentina es muy amplia, muy diversa en su geografía. Córdoba mismo es muy diversa en su geografía, la afectan distintas las tormentas, las lluvias, las erosiones. Entonces es todo un tema de ver y seguir, donde tiene que haber una gobernanza clara sobre la infraestructura de aguas, de caminos, para que estén en condiciones y podamos así cumplir con nuestros objetivos, ¿no? No es un problema grave el tema de la infraestructura, ¿no? Sí, se ven algunas imágenes de infraestructura vial muy deterioradas. Unas rutas del país que no se pueden creer, y cuando uno se pregunta dónde han ido a parar tantos años de retenciones que venimos pagando, porque esto que sucede no es nuevo, se aceleran los deterioros, y hay deterioros desde una ruta 9, una autopista nacional, hasta rutas nacionales y provinciales más tierra adentro, donde eso destruye todos los camiones, todo el costo de reparación, el desgaste físico y moral nomás de quien lo hace, o sea, es de no creer. Y en los caminos rurales, la provincia también tenemos 55.000 kilómetros, creo que estamos sumamente avanzados en comparación de otras provincias, porque históricamente tenemos los consorcios camineros, no es la tasa vial que va a los municipios, como tanto se quejan en otras provincias, que desaparecen aún más los recursos que los productores ponen, pero los caminos, siempre decimos, es como un organismo vivo, en cuanto no tengan una buena condición de pavimentado o algo, ya que también algo se ha aprobado en la provincia, después de cada lluvia, de cada tormenta, toda la zona de ustedes, fundamentalmente al pie de la sierra, sufre una consecuencia impresionante de la erosión. Está el tema de los canales, tenemos en proyección un super niño que nos preocupa muchísimo. Tenemos que tratar de ser previsores y no actuar después sobre las consecuencias. ¿Se está tratando el tema del Super Niño, Vanessa, en alguna mesa, tanto provincial como nacional? Sí, se está empezando a ver desde los productores, obviamente.
planificar nuestra producción en función a eso, qué cultivos, de qué ciclo, de cuándo pueden venir, de qué certezas hay para hacer ciclos más acorde a esos tiempos que se esperan. Y en la provincia sí, estamos empezándolo a tratar. Justamente el viernes en Palermo almorzamos con el gobernador y le planteamos esta situación. Entonces, bueno, creo que puedo contarlo, no hay problema. Nos planteó él hacer una jornada entera de trabajo ahora en 15 días, lo antes posible, con toda la gente del equipo, no solo del Ministerio de Bioagroindustria, sino también de infraestructura o lo que hiciera falta, para que hablemos del corto plazo y del largo, a ver qué más se puede hacer y en qué la provincia puede acompañarnos para acelerar algunos tiempos de obras, ver todos los temas que haya en torno a eso para tratar justamente de ser previsores. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por estar siempre acompañando la producción con esa mirada desde el interior como tienen ustedes y es como queremos darle desde Córdoba. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Vanessa Padulés, Córdoba, representa a los productores que están dentro de las cooperativas, un movimiento realmente muy grande, muy importante, especialmente en Córdoba y Santa Fe. Con la mirada sobre el discurso de Milei, bueno, y esto que no tenían muchas expectativas de anuncio, porque hacía poco que habían, bueno, previsto ya un cronograma de baja a largo plazo, por lo cual, bueno, no creían posible que eso fuera a cambiar con este discurso, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida regresamos aquí en Entre Líneas.